Muy buenas noches, mi nombre es Marcela Rico, estoy en este momento estudiando Contaduría Pública. En esta noche pues vamos a hacer un recuento sobre el desarrollo a través de los hitos históricos, de acuerdo a las lecturas y a la carta encíclica. Bueno, empecemos. Pues vemos el desarrollo como una cuestión sobre la barbarie y la civilización. Eh, este concepto ha sido promovido a lo largo de la historia, pues como de la historia humana como una dominación de aquellos países o pueblos superiores sobre caracterizados sobre la idea de que el hombre blanco, occidentalizado, capitalista y cristiano, pues viene y hace la dominación sobre aquellos pues pueblos o países que se consideran diferentes o que son minorías. El desarrollo también se ha dado, pues, se ha dado junto con el lenguaje utilizado a través de la historia para describir los hechos que constituyeron las realidades, las relaciones de dominación entre estos pueblos. En la época imperialista, la dominación fue asimilada de acuerdo pues, con los conceptos culturales de la época, como pues un poder normativo, donde el derecho sobre el otro, la esclavitud, entre otras cosas, la idea de una economía basada en formas de capitalistas, de producción y en forma de las políticas de un Estado liberal, pues fueron la base fundamental de evaluar pues, el nivel de inclusión de estos pueblos occidentales. Eh, También existió el desarrollo, fue una cuestión sobre todo después del siglo XVI, en donde las monarquías pues, europeas, especialmente España y Portugal, pues se repartieron una parte importante del mundo debido a su colonización de nuevos territorios, en donde pues se generó una división importante del trabajo, pues en donde la economía realmente estaba especializada era en la exportación de aquellas materias primas de aquellos países que fueron colonizados, pues llevando estas materias a sus ciudades y pues generando así esas importantes revoluciones industriales que ya conocemos. La colonización española en América fue sistemática y fue muy brutal. Pues gran parte de los pueblos indígenas fueron obligados a trabajar en campos y en las minas de forma inhumana, pues provocando esto una altísima mortandad en ese momento. Los sistemas económicos de la época eran dados por los capitales obtenidos, pues llevando un subdesarrollo a estas colonias, pues en donde el capitalismo generó una clase elitista, eh, pues asegurando un saqueo importante de los recursos naturales y pues esto a cambio de un poder económico importante y un respaldo económico y político, perdón. Avanzando con estos hitos, pues encontramos el imperialismo y la civilización, luego de la Primera Guerra Mundial, como algunos de los hechos importantes de nuestra historia, con la firma del Tratado de Versalles, pues se legitimó el tema de poder eh, repartir de una manera democrática y justa aquellos pueblos pues que se consideraban atrasados. Estas colonias fueron pues dadas por unos mandatos organizados por de sociedades de qué? De naciones. ¿Esto qué quiere decir en general? Que los países que perdieron la Primera Guerra Mundial debieron ceder parte importante de sus territorios en sus países y pues los países ganadores o triunfadores de esta guerra adquirieron esos espacios dentro de estos países. Esto generó pues un aumento de la violencia social y pues un deseo de independizarse pues de aquellas colonias africanas en esa época. Eh, este sistema de mandatos pues, fue obsoleto porque existía una debilidad institucional
pues que conllevó a que las potencias tuviesen que replantearse el tema de la explotación de los recursos naturales y las poblaciones originarias. Eso es el llamado la esclavitud, en donde pues trasladaban de un lugar a otro pues estas personas. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía europea llegó a su fin y lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética pues crecieron como dos grandes bloques socioeconómicos a nivel militar y con sus ideologías de economías estuvieron mucho tiempo enfrentadas y pues para ese momento la civilización occidental tenía grandes retos que era pues la reconstrucción de toda Europa después de esta guerra, eh, todo lo que fue la reactivación de la economía a nivel mundial eh, y también como una neutralización de aquello, de una expansión del comunismo. Esto Estados Unidos lo trató de hacer de diferentes maneras, con diferentes programas. Uno fue mediante el Plan Marshall, que fue el envío de dinero pues, hacia Europa, en donde podían realizar la reconstrucción de sus ciudades, también utilizar ese dinero para cultivar y demás. Y pues también estaba el tema de la Alianza del Progreso en América Latina y el Caribe, en donde también ayudaban a fomentar esa economía mixta para que disminuyeran aquellas rebeliones que se veían venir, como la Revolución Cubana. Eh, También esto, pues todo bajo un modelo keynesiano del momento, pues en donde el Estado realiza una inversión para el aumento de la producción, para que haya bienes y servicios más circulantes en el mercado, y pues donde la acumulación del capital y el progreso, pues tecnológicamente hablando, fue bueno. Luego esto generó nuevos mercados en donde un nuevo sistema capitalista pues reemplazaba al tipo colonial y eso fue conocido como la política exterior estadounidense, pues la era del desarrollo. Luego llegamos al hito de la globalización, pues en donde pues sí vemos que se abrieron esos nuevos mercados, se abrieron nuevas fronteras, pero también encontramos unos índices económicos también muy preocupantes a nivel sociedad y a nivel país. Vemos que hay una importante reducción en el gasto por temas o por conceptos muy importantes como la educación y la salud. Hay un aumento en el gasto militar, pues generando desigualdades en los rubros presupuestales de algunas naciones. El aumento de la mortandad de niños, niñas y adolescentes en sus primeros años de vida, no teniendo una previa protección de aquellas entidades que deben prestar esos servicios y deben generar aquellas equidades para estos menores. También bastantes en estos países subdesarrollados o en miras de desarrollo, pues muchos niveles de atraso tecnológico, sociales, culturales y políticos. También damos la globalización, no solo es de la explotación de servicios, sino con ella una cultura de países desarrollados. Eh, Ahí se generó como la cultura americanizada, en donde pues todos querían el sueño americano, en donde tener más representa estar muy bien. Eh, pues también estos países, algunos países solicitaron como para poder brindar a su sociedad, a sus civiles, una protección generalizada eh, y prestamos las llamadas deudas exteriores y pues esto ha generado pues que la tributación, la inversión social, la infraestructura no se vea tan representativa y genera grandes niveles de desigualdad social,
en donde pues, la proporción de disparidad entre países ricos y pobres llega a niveles impensables. Bueno, pues en la actualidad, uno de los sitios importantes también es cómo se está manejando esto en la actualidad. Eh, Tenemos un modelo capitalista denominado mercado total, donde todo lo que se compra de igual forma se vende. Y esto se vuelve un círculo vicioso como a nivel de escasez. ¿Qué es la escasez? Pues hay un finito número de recursos, pero hay muchas personas a las que debe llegarle ese mínimo vital. Entonces, esto es como un círculo vicioso en donde consumimos, 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 pero nunca estamos saciados. Y pues esto genera también muchas brechas sociales en donde pues muchos tienen, otros muchos no los tienen, ni los pueden, ni pueden acceder. Existen en este modelo pues aquí 4 fenómenos importantes que vamos a destacar. Primero, pues se aseguran de la apropiación de los recursos que puedan ser rentables, tanto el individual como el de las empresas, en donde la vida y los servicios esenciales dejan de cumplir un rol importante. Uno de los avances pues, para frenar esto fue la creación de la OMC, esto para liberar progresivamente los nichos de mercado, que bajo políticas arancelarias ayudan a que estos mercados no se vean como tan monopolizados. Existe también la privatización de los bienes y servicios públicos, donde pues dejan de ser, donde el ciudadano común y corriente puede acceder a esto y pues se le obliga ya a pagar por ellos, pues para suplir esas necesidades y estos derechos se convierten como en una mercancía. Eh, También existe este conflicto que hay entre el Estado y aquellos terceros que buscan su beneficio propio, eh, en donde pues, los servicios y la adquisición de estos bienes públicos eh, se ven bastante disminuidos en el sentido de la rentabilidad de estos. Por eso es recomendable que el Estado no intervenga en su manejo y en sus adjudicaciones, puesto que esto puede llevar a que no haya una equidad frente a las utilidades o a las responsabilidades de estos bienes y servicios para los ciudadanos de cada país. También existe este fenómeno de quien acumule más o quien acumule tiene mayor capacidad económica, podrá apropiarse de nuevos recursos naturales o recursos económicos y esto pues amplíe el círculo de la escasez. Bueno, también haciendo una reflexión muy breve sobre el video de la abuela Grillo. Este es un video que es la demostración gráfica de lo que vivimos hoy como sociedad, donde todo está evaluado de una manera increíblemente, el factor dinero es muy, muy, muy fuerte sobre el valor humano. Nosotros siempre despreciamos, digamos que de primera mano nuestros recursos que tenemos, los recursos naturales o aquellos servicios o bienes que eh, por, por estar viviendo en diferentes lugares, pues tenemos la posibilidad de hacer esto. Luego nos los quitan y cuando nos exigen un valor por ellos, entonces los empezamos a valorar, empezamos a ser mucho más representativos en nuestra vida, entonces cuando escasea es cuando realmente valoramos lo que nos corresponde. El cuidar también, el no despilfarrar, el pensar siempre que la otra persona también necesita un poco de. Este video también muestra cómo el Estado hoy en día pues, favorece de cierta manera o se hace como de los oídos sordos para aquellas empresas o grandes compañías que con dinero eh, sobrepasan a aquellas personas que por derecho propio o a aquellos ciudadanos
con estos recursos tan vitales como el agua o la luz, la energía, no sé, diferentes recursos que hoy tenemos a la mano, se lucran bastante y no tenemos en cuenta que eh, esto no es del todo eh, equitativo. Entonces me deja una gran reflexión frente al tema. Espero que haya sido de su agrado y pues quedo a la expectativa. Feliz noche.